¿Me está escuchando bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se me oye bien? Está grabando la llamada. Por favor, me responden ahí. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes me escuchan de manera correcta? Excelente, me dicen que sí. Listo. Buenas noches a todos y a todas. Nuevamente regresamos a nuestros sábados de charlas de astronomía. Un gusto que estén en este espacio para que aprendamos todos y todas, para lo que les digo siempre, porque me parece que es una parte esencial de la ciencia, de la astronomía, para alimentar esa curiosidad, para tener respuestas a varias dudas, pero a la vez generarnos más preguntas. Y me encanta que podemos estar acá. De antemano me voy a disculpar un poco, tengo un poco de dificultad de salud, entonces a veces tengo un poco de tos y se me dificulta a veces un poco la garganta, pero vamos a darla toda. Les recuerdo, esta clase está siendo grabada para que lo tengamos ahí presente. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cuál va a ser nuestro tema? ¿De qué vamos a hablar hoy? Historia de la exploración espacial. Esta es nuestra semana 10. Ya llevamos 10 semanas hablando de astronomía, de planetas, asteroides, estrellas, galaxias, calendarios, constelaciones, y espero la verdad que estemos aprendiendo bastante. Yo también aprendo bastante a compartir con ustedes estos temas. Espero que ustedes también estén despertando ese interés. Si ya tenía el interés, que puedan reforzarlo. Y de nuevo, vamos con toda, vamos con toda. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? El objetivo de la sesión es reconocer los principales hitos de la exploración espacial y su impacto en la ciencia, la tecnología y la sociedad, valorando el papel de la cooperación internacional y la curiosidad humana como motores de progreso. Algo muy interesante o una acotación que quiero hacer, una aclaración, vamos a hablar de varios hitos, no necesariamente en orden cronológico, no vamos a ir a lo largo de la historia, vamos a hablar simplemente de los hitos, no en el orden que pasaron, como para tener esa claridad ahí. ¿Sobre qué aprenderemos? Los principales hitos en la historia de la exploración espacial. No vamos a abordar todos porque son muchos años de avances, muchos años de cosas que han pasado, entonces vamos a abordar los principales. Posiblemente uno que otro se quede por fuera, pero ahí les queda como tarea para que lo aborden. Vamos a ver quiénes fueron sus protagonistas y qué se espera para el futuro de la exploración. Vamos a comenzar como siempre con nuestra actividad, con el recordar conceptos, con el estar evaluando un poco qué recordamos, qué sabemos de lo que hemos estado estudiando a lo largo. Les recuerdo que si me ven mirando hacia acá es porque ahí los puedo leer, las puedo leer. Comencemos con la primera pregunta. ¿Todas las galaxias tienen brazos? Recordemos que vimos 4 tipos de galaxias y mi pregunta es, ¿será que todas las galaxias tienen brazos? Vemos que dicen que no, falso, falso, no, falso, falso. Uy, excelente, excelente. Esto es falso. Recordemos que únicamente las galaxias espirales tienen brazos. Lo que son las galaxias elípticas, las lenticulares y las irregulares no tienen brazos. Tienen brazo únicamente las galaxias espirales, que son las que son como ese remolino que solemos dibujar o conocer. Entonces, muy bien a los que pusieron falso. Vamos con la siguiente. Un meteorito es la bola de fuego que vemos en el cielo. Esto lo vimos en la clase anterior. Les doy una pista. Hablamos de 3: meteoroide, meteoro y meteorito.
Un meteorito es esa bola de fuego que vemos en el cielo. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver. Todos ponen ahí verdadero, verdadero, verdadero. Uy, esa opción de verdadero arrasó. Flavio Ricardo dice no. Rosa dice no. Los demás están con que es verdadero. Vamos a ver, esto es falso. Les recuerdo a todas y a todos que lo que vemos, la bola de fuego que se ve en el cielo, es un meteoro. Meteoro es el fenómeno luminoso que vemos en el cielo. Recuerda que la pregunta era el meteorito. ¿Cuál es el meteorito? Es la piedra cuando ya llegó a la Tierra. Recordemos estos tres conceptos que vimos. Bueno, vimos VAS, pero recordemos, meteoroide es la roca del orden de centímetros, de unos pocos metros, cuando está en el espacio. Meteoroide, en el espacio. Meteoro es el fenómeno físico cuando el meteoroide ingresa a la Tierra y por fricción se incendia. Recordemos, meteoro es el fenómeno luminoso, es la bola de fuego que vemos. ¿Qué es el meteorito? Que es por el cual estaba preguntando. Es la piedra, la roca, que ya alcanza la superficie de la Tierra. Entonces, esa era falsa. Una supernova, ¿sería posible verla incluso en el día? ¿Falso o verdadero? Una supernova, ¿sería posible verla incluso en el día? ¿Verdadero, falso, falso, verdadero? Carolina dice verdadero, Dalia dice verdadero, Kelly Martina dice falso. ¿Una supernova sería posible verla en el día? Esto es verdadero, dependiendo la distancia a la cual ocurra y la potencia de la explosión, sería posible que una supernova fuera visible en el día, que pudiéramos ver como una estrella, entre comillas, en el día. Pero recordemos, como vimos en la clase anterior, que las supernovas ocurren cada muchos años, entonces es el fenómeno menos frecuente de esos que vimos. A ver, vamos a continuar. Las galaxias espirales tienen una gran cantidad de estrellas jóvenes. Buena pregunta. Las galaxias espirales, las que tienen brazos, como la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, ¿será que estas galaxias tienen una gran cantidad de estrellas jóvenes? Verdadero, veo mucho verdadero ahí. Verdadero, 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 veo unos dos falsos. Esto es verdadero. Recordemos que las galaxias espirales, que tienen un disco delgado en comparación con su longitud, en la zona central hay una gran cantidad de formación de estrellas jóvenes. Hay grandes cantidades de polvo y gas, lo cual conlleva que haya una gran cantidad de estrellas jóvenes. Por el contrario, las galaxias elípticas, las elípticas que son como una elipse, un globo, la mayoría de sus estrellas ya son viejas, tienen también producen estrellas nuevas, pero ¿cómo se diría?
la cantidad de estrellas que produce es muy poca en comparación con la cantidad de estrellas que produce una galaxia espiral y una galaxia irregular. Las estrellas rojas son las estrellas más frías. Las estrellas rojas son las estrellas más frías. A ver, falso, falso, verdadero. Bremilda dice verdadero, Kelly dice verdadero. Johanna dice falso. Recordemos cuando vimos la clasificación de las estrellas. La O, la B, la A, la F, la G, la K, la M. Vimos que había una clasificación por colores. Con base a esa clasificación de colores estaba su temperatura. ¿Dónde estaban las estrellas rojas? Esto es verdadero. Las estrellas rojas son las estrellas más frías, siendo las estrellas azules las más calientes. Recordemos que las estrellas azules, las O y las B ya son blancas, están por cerca de los 30.000, 40.000 grados Kelvin, mientras que las rojas están por los 3.000 grados Kelvin, y nuestra estrella, el Sol, que es una estrella tipo G amarilla, está por los 5.000, 6.000. Entonces las estrellas rojas son las más frías. Y hablando del Sol, al morir, se va a convertir en una gigante azul. Cuando el Sol se muera, cuando el Sol termine de consumir su hidrógeno, luego el hidrógeno pase al helio, cuando acabe su combustible y se expanda, se va a convertir en una gigante azul. Veamos a ver qué tal. Imer dice verdadero. Tori dice falso. Raquel dice falso. Uy, uy, se está moviendo muy rápido. Listo, no, muy respuesta muy rápida, no me da para leerles, pero esto es falso. El Sol se va a convertir en una gigante roja. El Sol se va a convertir en una gigante roja y posiblemente hay modelos, hay teorías que dicen que podría incluso crecer tanto que se comería los planetas de Mercurio, Venus, la Tierra e incluso podría llegar hasta Marte. Podría crecer mucho, pero es una gigante roja. Y cuando hablamos de los fenómenos, hay registros históricos de miles de millones de años, de miles de años, perdón, millones no, de miles de años, sobre el avistamiento de cometas. Recordemos el cometa, que tiene un núcleo, una coma, una cola, que gira, que va por la Vía Láctea. Hay registro de estos cometas históricos en pinturas rupestres, en el arte. ¿Esto es verdadero o falso? Vamos a ver, verdadero, verdadero, verdadero. Hay falsos, verdadero. Esto es verdadero. Hay registros en arte china. Hay algunas pinturas que evidencian como un fenómeno en el cielo que recordemos que lo veían como augurios de cosas que iban a pasar. Vimos en la clase una obra tejida en la cual se tejía un cometa, en el cual decían que era un mal augurio para un rey. Entonces los cometas han sido fenómenos que se han visto durante muchos años a lo largo de la historia. Bueno, y la imagen del día. Recuerden, siempre me gusta compartir la imagen del día. Es de la página APOD. Ustedes pueden ingresar ahí. Simplemente ponen eso en su buscador. APOD, APOD. Y ahí les va a aparecer el primer link, que sería
Astronomy Photo of the Day, y les va a salir todos los días una foto nueva. Esta es la imagen, esta corresponde a una que busqué ayer, y es un cúmulo globular de estrellas. Todo esto son estrellas, son como en un cúmulo, como en un vecindario, como todas muy cerca. La mayoría son estrellas viejas ya, son estrellas rojas de de miles de años. Y esta es la imagen de hoy. Un cúmulo globular. Ahora sí, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? La exploración espacial. Esa carrera, cómo esto ha afectado. Y los inicios de esto se dan en la Guerra Fría. Venimos de una Segunda Guerra Mundial, países que estaban en medio de tensiones, tenemos potencias que venían de recesiones, de crisis, y nos encontramos durante esta Guerra Fría. Esta época compleja donde no pasaba nada, pero estaba esa tensión de que iba a pasar, como esa complejidad social en todos los sentidos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Será que va a haber otra guerra? ¿Va a haber una explosión? ¿Cómo se van a comportar ahora las potencias mundiales? Y en medio de esta Guerra Fría nos encontramos las dos potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en medio de todas estas tensiones, en medio de todo lo que estaba pasando, esta tensión, esta competencia se traslada al espacio. ¿Quién puede gobernar el espacio primero? Y eso realmente era un hito o un reto, porque gobernar el espacio o alcanzar el espacio daría unas ventajas increíbles desde el punto de vista, obviamente, primero militar, estratégico y golpes de honor, golpes de yo tengo más fuerza que tú, tengo más tecnología que tú. El enviar algo que estuviera en el espacio podía garantizar vigilancia, podía garantizar mejores estrategias, incluso podría garantizar estar observando o atacar desde el espacio a otras potencias. Entonces, esta era una guerra importante y comenzó a ganarla la Unión Soviética. Y tuvo tres hitos bien importantes, dio, por así decirlo, tres golpes que marcaron ese inicio de la carrera espacial. ¿Cuál fue ese primer hito, ese primer golpe? El lanzamiento de la Sputnik 1 en, en 1957. Y es que este fue el primer satélite artificial que se lanzó. El Sputnik 1 fue el primer satélite armado de manera artificial, porque cuando hablamos artificial es que en el espacio hay satélites naturales. Por ejemplo, la Luna es un satélite natural. Ese fue el primer satélite artificial que armó el ser humano, que armó la humanidad, lo envió y funcionó. Se lanzó el 4 de octubre de 1957. Era una esfera metálica de 58 centímetros de diámetro con 4 antenas. Esta esfera, aquí les muestro, esta es la Sputnik 1, daba una vuelta a la Tierra, perdón, en 16 minutos. Realmente iba muy rápido y estaba girando alrededor de la Tierra. Perdón, y le daba vueltas a la Tierra cada 96 minutos. Entonces, cada 96 minutos, esta Sputnik 1
le daba una vuelta a la órbita de la Tierra e iba enviando señales de radio como un bip, como bip, 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 que era recibido y era posible ser captado desde varias estaciones en Tierra. Y estuvo haciendo este recorrido enviando estas señales de radio de bip, bip, bip durante 22 días aproximadamente. Después de 22 días orbitando ahí, enviando señales de radio, sus baterías se acabaron y siguió orbitando la Tierra durante otros 3 meses, y a los 3 meses ya reingresó a la Tierra y se incendió, se fragmentó y pues se destruyó. ¿Qué ocurrió? Este primer golpe de la Unión Soviética alertó a Estados Unidos y lo llevó a crear la NASA. Entonces, mientras que la Unión Soviética ya estaba enviando satélites al espacio, mientras que tenía otros 2 proyectos muy interesantes, Estados Unidos apenas estaba planeando esa agencia de exploración espacial. Entonces, ese fue el Sputnik 1, primer satélite artificial enviado desde la Tierra. Luego, también la Unión Soviética envió el primer ser vivo al espacio. Lo envió un mes después de enviar la Sputnik 1. Entonces, la Unión Soviética manda el primer satélite artificial y, no contentos con eso, después manda el primer ser vivo al espacio. La fecha de lanzamiento fue el 3 de noviembre, un mes aproximadamente después de la Sputnik 1. Lo enviaron en la Sputnik 2. ¿Y quién fue? Creo que esa es una imagen muy famosa. No sé si la conocen, si la han visto, pero fue Laika. ¿Quién era Laika? Una perrita callejera de Moscú. Aquí podemos ver a Laika en la Sputnik 2 y esta fue el primer ser vivo enviado al espacio exterior. Se supone que esta satélite, este satélite en el cual fue enviado, tenía para manejar el calor, tenía como para darle alimento por medio de gel. Se suponía que tenía las condiciones para verificar el bienestar de Laika, y de hecho durante muchos años se esparció el mito, o el mito no, se mantuvieron la versión de que Laika había sobrevivido durante varios días en el espacio. Tiempo después, pues se desclasificó contenido, se hizo público la realidad, y es que Laika murió a los pocos minutos de haberse lanzado el satélite, porque posiblemente es que falló el sensor térmico, entonces murió de calor. Laika no vivió más allá de unos pocos minutos, pero fue un hito. Primer ser vivo enviado al espacio. Pero luego llegó ese tercer golpe, ese golpe como que iba a dar durísimo, y fue el primer ser humano en el espacio. Se envió a Laika, se aprendió de esos errores, y después de eso, cuando en el 57 se envió a Laika, 4 años después se envía el primer ser humano en el espacio. Se envió el 12 de abril de 1961 en la nave Vostok 1. Estuvo en una órbita completa alrededor de la Tierra, en una cápsula de alrededor de 2.30 metros cuadrados. Fue enviado Yuri Gagarin, acá lo tenemos, con su frase, creo que es Volvo ya, como vamos, arranquemos. Durante 108 minutos dio
una vuelta a la órbita de la Tierra y volvió. Ahora, esta era como la primera nave que hacía esto de ir y tratar de volver de manera controlada. Entonces habían muchas cosas que aún no estaban bien controladas. Entonces, por seguridad, más o menos a 7 kilómetros del océano, porque ellos generalmente siempre aterrizan en el océano, él se eyectó, tenía su propio paracaídas, y de igual manera, el Voskhod 1 también tenía su propio paracaídas. Y aquí tenemos esos tres golpes, los primeros tres golpes que dio la Unión Soviética. Envió el primer satélite artificial, envió el primer ser vivo y finalmente envió el primer ser humano en la órbita de la Tierra. Y estos tres hitos marcaron un inicio de una era especial y demostraron que era posible sobrevivir en el espacio. Demostraron que era posible ir, sobrevivir, explorar, y el impacto fue científico, político, cultural, económico. Después de estos tres golpes, Estados Unidos obviamente ya llevaba años también avanzando en ponerse al tanto de qué estaba pasando. En la Unión Soviética ya hay muchas situaciones a nivel político, entonces ya no pueden seguir avanzando a esa velocidad que llevaban en esta guerra espacial, y Estados Unidos toma la delantera. Y aunque la Unión Soviética había dado tres golpes de autoridad bien fuertes, por así decirlo, el golpe final, ese hito final que fue más recordado y que fue como esa victoria simbólica, fue Estados Unidos poniendo al hombre en la luna. Aunque había quedado atrás con esas tres situaciones, fue el primero en poner el hombre en la luna. Desde que John F. Kennedy dijo, no podemos seguir atrás, antes de que termine la década, vamos a poner al hombre en la luna. Se pusieron manos a la obra y en el Apolo 11, en el programa de Apolos, en 1969, la primera misión tripulada fue, el Apolo 11 fue la primera misión que llevó a personas a la luna y logró traerlos con bien a la Tierra. Y aquí tenemos esta famosa frase de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, dicho por Neil Armstrong. Hubo tres tripulantes: Neil Armstrong, comandante; Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar; y Michael Collins, que es el piloto del módulo de comando. Que aquí se me hace muy interesante, pero a la misma vez cuestionable. Esos tres hombres fueron a la luna, pero de esos tres, solo dos pisaron la luna. Michael Collins nunca pisó la luna. Y yo pienso, ¿cómo sería esa edad? ¿Qué sentiría como estar tan cerca de hacer parte de esa tripulación que está marcando historia y no poder pisar la luna? Neil Armstrong es el más conocido de todos, fue el primer hombre en pisar la luna. Buzz Aldrin, también muy conocido, de hecho Disney, con este muñequito de Buzz Lightyear, eh, es en honor a Buzz Aldrin, pero Michael Collins se quedó orbitando la luna. Yo digo, qué interesante, qué fuerte. Aquí tenemos a los tres astronautas. Estuvieron en la luna por cerca de 21 horas y 21 horas y media. Estuvieron en la luna. De esas 21 horas, aproximadamente 2 horas y media fueron de exploración lunar, que tenemos esos videos de ellos saltando, adaptándose a la gravedad lunar, que es diferente. Y dentro de lo que estuvieron haciendo en la luna,
trajeron cerca de 21 kilogramos de muestras lunares, de rocas lunares, que en este momento, si no estoy mal, es el objeto que hay en la Tierra que tiene más valor económico, con estas rocas lunares. Y además de eso, pusieron algunos aparatos, por así decirlo, instrumentos científicos. Tenemos a Neil Armstrong, que es como el más reconocido. ¿Cuándo fue el lanzamiento? Fue el 16 de julio de 1969. Y el alunizaje fue el 20 de julio. 4 días. En este viaje, en esta órbita, alrededor de la Luna, donde aterrizaron en el Mar de la Tranquilidad. A continuación vamos a ver, la Luna tiene algunas áreas que se les ponen nombres, Mar de la Tranquilidad, hay otros mares, a los cráteres se les pone, y ellos regresaron a la Tierra el 24 de julio. Arrancaron, partieron el 16 de julio, alunizaron el 20 de julio, regresaron el 24 de julio. Ellos alunizaron aquí en esta parte, donde está el Apolo 11. Ahora usted me dirá, profesor, ¿por qué aparecen otros Apolo? Porque otros proyectos también fueron a la Luna. A la Luna se ha ido varias veces, se han hecho varios experimentos, se han dejado ya algunos instrumentos, está la bandera, pero el Apolo 11, que fue el primero, aterrizó acá en el Mar de la Tranquilidad. Y uno de los instrumentos que dejaron fue este espejo. Este espejo es visible con algunos telescopios y se usa para hacer experimentos desde la Tierra. Se envía un rayo láser que se refleje aquí en este espejo y regrese a la Tierra. Esto ocurre en cerca de 1 minuto. Y con este espejo se hacen varias pruebas, varios experimentos científicos, y de hecho con este espejo también se ha podido comprobar de que la Luna se aleja de la órbita de la Tierra alrededor de 2 centímetros cada año. Y cuando esos astronautas fueron a la Luna, dejaron este anuncio. Aquí los hombres del planeta Tierra pusieron pie en la Luna por primera vez. Julio de 1969 después de Cristo. Vinimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Este fue el mensaje que dejaron allá. Y digamos que ese fue como un golpe tan fuerte a nivel de esta carrera espacial que Estados Unidos fue casi ganador. Estados Unidos ha enviado más sondas allá, más naves, China también, India. ¿Por qué se dejó de ir? Porque digamos que perdió su interés. Perdió su interés de como ya se había ganado, cuál era el fin ahora, políticamente habían ganado, además del gran costo económico que tiene el enviar seres humanos a la Luna, pero como vamos a ver al final de la sesión, se está planeando de nuevo enviar allá. Ahora hablemos de sondas espaciales. Déjenme leerlos un poco. Listo. Sondas espaciales. ¿Qué son estas sondas espaciales? Son como máquinas, como, no, robots, no. Instrumentos que se envían especialmente para tomar fotos o tomar datos en algunos lugares. Las primeras que tenemos son las Voyager 1 y 2, que fueron enviados en 1977. La Voyager 1 fue enviado en agosto y la Voyager 2 en septiembre. ¿Cuál era el objetivo inicial? Explorar los planetas exteriores. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esta era la primera vez que se iba como a acercar a ellas. Las Voyager 1 y 2, aunque fueron enviadas en 1977, aún están enviando datos. Casi 40, 45 años después, siguen enviando datos a la Tierra. La Voyager 1 es
la sonda espacial que está más lejana, la creación del ser humano que está más lejos, de hecho ya está fuera del sistema solar, y sigue enviando datos. Aún ya tienen fallas y todo en la comunicación, pero siguen enviando datos. Ellas tomaron fotos espectaculares de esos planetas de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, de sus lunas, de sus atmósferas. Y aquí tenemos esta foto. Esta es más o menos la Voyager 1 y 2. Estas Voyager, en cada una se incrustó un disco de oro de unos 30 centímetros de diámetro. En estos discos de oro se plasmó información. ¿Qué clase de información? Se grabaron saludos en cerca de 55 idiomas, sonidos, música. Aquí no está, pero por el lado contrario del disco se envió información de como básica de la estructura del ser humano, de hombre y mujer. Se envió como nuestra ubicación en la sistema solar donde estaba y se envió como en dónde reproducir este disco. Y las instrucciones para que si llegaban algún día a una civilización, pudiera reproducirlo. Algo que me parece algo bastante antropocéntrico, asumir que si esto llega a otra civilización, esa civilización va a entender nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, de comunicarnos. Pero el punto es que ellos enviaron esta información ahí. Si algún día llegaban, como que ellos supieran un poco de nosotros, el cómo llegar y todo esto. Obviamente con esta pregunta de, ¿sabrían entenderlo? Ahí está, hasta el momento siguen orbitando, quién sabe dentro de cuántos miles de años llegarán a un fin. Ahora la Voyager 1 y 2 están en el espacio, la Voyager 1 ya está fuera del sistema solar, está en el espacio interestelar, simplemente avanzando en el vacío. Tenemos la sonda Cassini y Huygens, que fue enviado en conjunto por la NASA, la ESA y la ASI, entre 1997 y 2017. El lanzamiento fue en octubre. ¿Y cuál era el destino principal? Saturno y su sistema de lunas. O sea, la Cassini fue puntualmente enviada a estudiar Saturno y sus lunas, Encélados y otras. Llegó en el 2004. Estuvo alrededor de ellos durante 13 años, estudiando y enviando fotos, y de hecho, gracias a él, bueno, aquí tenemos la sonda Cassini, y gracias a él descubrimos, por ejemplo, esta tormenta hexagonal en Saturno, que es muy raro, porque, por ejemplo, en la Tierra, cada que hay no sé si han visto los reportes, cada que hay una tormenta es un círculo que pues tiene brazos, pero es una tormenta hexagonal. Muy, muy raro, como qué condiciones físicas y atmosféricas tiene que haber en este planeta para que las tormentas formen hexágonos. Bastante interesante esta investigación. Luego, la Cassini-Huygens, después de 13 años, lo que hicieron fue que ya se enviaron como que se chocaran contra el planeta, contra una de sus lunas, para que se desintegraran y fueran destruidos totalmente, para evitar contaminación, que no cayera una luna y los materiales que tuviera causaban la contaminación. Entonces lo que hicieron fue enviarlo directamente a que fuera destruido por la fricción. Cassini y Huygens aportaron muchos datos sobre Saturno, sobre sus lunas. El New Horizons. El New Horizons
Sigue trabajando, sigue en su órbita. Fue enviado por la NASA en el 2006 y su objetivo era estudiar Plutón y aún el cinturón de Kuiper. Y llegó a Plutón en 2015 y este es el New Horizons y nos dejó esta foto espectacular de Plutón. ¿Por qué espectacular? Porque se hizo famosa sí, famosa o meme, porque aquí hay como una forma de corazón. Entonces, como que ese corazón marcado en Plutón se hizo súper famoso. Pero cuando New Horizons pasó cerca de Plutón, tomó unas fotos geniales, también de Caronte, permitió investigar, como tener más información, ver que Plutón tenía hielo, ver que tenía geología activa, ver que Plutón tiene una atmósfera muy tenue, pero tiene atmósfera. Entonces ayudó, aportó muchos datos y ahora la sonda New Horizons sigue avanzando hacia el cinturón de Kuiper. Recordemos que el cinturón de Kuiper es un cinturón prácticamente como el límite del sistema solar y hacia allá va, llegará durante muchos años todavía a investigar un poco el cinturón de Kuiper, ver la formación de esos asteroides, cuántos años tiene y si nos puede dar pistas e información sobre la evolución del sistema solar. Ahora, estas sondas eran enviadas allá a explorar, se han enviado a explorar Venus, algunas Saturno, vimos que las Voyager fueron a los 4, pero hay una, un satélite, por así decirlo, que fue construido entre 5 potencias y es la Estación Espacial Internacional o la ISS. Y es un laboratorio orbital tripulado ubicado a 400 kilómetros de altura y le da la vuelta a la órbita de la Tierra cada 90 minutos. Y aquí tenemos la ISS, que es uno de esos hitos a nivel de ingeniería de la humanidad. Tiene desde casi 100 metros de largo. 100 metros de largo es aproximadamente una cuadra normal. Y, como les digo, fue construido por 5 potencias eh, a nivel mundial. El proyecto comenzó en los 80 y fue enviado en 1998 y en el 2000 llegaban los primeros astronautas y desde el 2000 hasta ahora, 2025, siempre ha estado, siempre ha tenido ahí astronautas, de 3 a 10 astronautas de más de 20 países. Es una colaboración conjunta. La ISS no pertenece a un país en específico, sino que es una colaboración entre muchos países. Da cerca de 16 vueltas en el día a la Tierra. Sirve para hacer experimentos de física, astronomía, química, biología, acerca de la microgravedad, de cómo cambian las cosas allá. Y más o menos en el 2030 ya se va como a ir renovando, a expandirla un poco, porque pues ya tiene muchos años, entonces es necesario ir haciendo renovaciones ahí. La ISS es un hito a nivel de ingeniería. Pero hablemos de telescopios. ¿Qué es un telescopio espacial? Es un telescopio, un observatorio astronómico, pero que se encuentra fuera de la atmósfera terrestre. ¿Qué pasa con la atmósfera terrestre? La atmósfera terrestre es como una capa muy grande de gas. Eso es la que nos protege, donde tenemos la capa de ozono, pero tenemos la ionosfera, tenemos la troposfera. Son varias capas que a la larga, cuando uno ve con un telescopio, causa interferencia. ¿Qué pasa cuando un telescopio se pone en el espacio? Nos evitamos la atmósfera. Nos quitamos todas esas capas que producen ruido y contaminación.
Entonces permite tener imágenes más nítidas y precisas. ¿Cuál fue ese primero? El telescopio espacial Hubble. Se envió en el 90, orbita 550 kilómetros acerca de la Tierra y ha tomado muchas imágenes. Realmente la mayoría de imágenes que vemos así de astronomía o que se vio a lo largo de la historia fueron tomados por el Hubble. ¿Qué pasa? Está desde el 90, ya sus espejos son desactualizados, su cámara, entonces se han tenido que hacer cerca de 5 reparaciones, cambios. Entonces, se envió uno mucho mejor, con una nitidez, con una potencia 100 veces mayor a la del Hubble, y es el James Webb Telescope, que se envió en 2021. Está ubicado en los puntos Lagrange. Un punto Lagrange es un punto como de equilibrio gravitacional. Y este sí tiene las mejores fotos. Este ha dado fotos de exoplanetas, da fotos de galaxias mucho mejores porque son cerca de 30 años de diferencia. Los espejos de este son, creo que 18 metros. Espejos, pues, no es un espejo de 18 metros, sino que varios espejos que se acoplan y forman uno más grande. Y este es como el último que se ha lanzado y que ha brindado mucha más información acerca de lo que pasa allá. Aquí tenemos el James Webb Telescope, aquí tenemos sus espejos, que es un sistema de acoplamiento súper preciso y que realmente ha dado unas imágenes espectaculares. Y tenemos el telescopio TESS, que su misión principal es detectar exoplanetas. ¿Qué es un exoplaneta? La próxima clase lo veremos, pero es un planeta que está fuera del sistema solar. Ha descubierto más de 300 planetas y miles de candidatos a exoplanetas. Y tenemos el TESS, este está más enfocado puntualmente a descubrir exoplanetas por el método de tránsito planetario. Ahora, ¿qué exploración tenemos actualmente? Tenemos el rover Perseverance, enviado en 2021, y está centrado en explorar un cráter y buscar vida microbiana en Marte. Aquí lo tenemos, no sé si han visto un poco de noticias de él. Esto, aunque aquí se ve pequeño, es grande. Esto es grande, es un robot. Perseverance está en Marte. Este tiene instrumentos para romper la superficie marciana, tomar muestra y sacarla. Y a la vez, este rover tiene un acoplado, un helicóptero pequeño, este sí es más pequeño, que se llama Ingenuity, que fue el primer helicóptero que voló en otro planeta, y es este de acá. Este hace vuelos regulares para tomar fotos y están ubicados en Marte. Marte es el planeta donde más se han enviado estos robots para hacer investigaciones por condiciones, porque a Venus se envió una sonda de estas, un robot de estos, pero es tanta la presión, tanta la gravedad, que como a los 2 minutos lo aplastó. Entonces, de momento, esta exploración se hace principalmente en Marte. Marte es como ahorita este centro de interés, de ver qué pasa, qué hay allá. Eh, Se busca si con anterioridad hubo océanos, si hay hielo, qué pasó con la evolución de Marte. Y finalmente, ¿qué nos depara el futuro de la exploración espacial? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Ya vimos que hemos tenido una guerra fría con satélites que se enviaban, tuvimos el hombre en la luna, vemos sondas que son enviadas a otros planetas, que investigan otros planetas, otras lunas, pero ¿qué nos depara el futuro? Aquí cerca, por así decirlo, está esa intención de regresar a la luna, pero ya no como con este objetivo
de simplemente ir, poner un instrumento y volver. No. El programa Artemis de la NASA busca ir a la Luna, pero construir una base lunar. Ir a la Luna y allá ya empezar a construir. Construir una base que sea como un punto de intermedio, un punto de lanzamiento, que vayan de la Tierra a la Luna y de la Luna se pueda lanzar objetos, otras sondas, otros satélites, ya sea otros planetas o al espacio. Entonces, este es uno de los próximos proyectos que hay. El programa Artemis. Y vemos este logo de regreso a la Luna. Aquí ya se está pensando mucho más en que la Luna sea como un centro de acopio, tener ya todo el tiempo, si tenemos en la ISS astronautas todo el tiempo, tener en la Luna científicos todo el tiempo que estén ahí estudiando la Luna, permitiendo avances, pero que también sea un punto intermedio donde vamos de la Tierra a la Luna. Y es que, de alguna otra forma, enviar cohetes desde la Tierra tiene algunas dificultades complejas, como tiene mayor gravedad que la Luna, tiene mayor atmósfera, entonces desde la Luna, entre comillas, la parte del lanzamiento podría ser un poco más sencilla. La cuestión está en cómo construir allá, cómo funciona la química allá, pero es uno de los proyectos, el proyecto Artemis, volver a la Luna, pero ahora para construir allá. Tenemos viajes a Marte. Aquí tenemos a alguien muy conocido, a Elon Musk, que le pintó, que le dio esa ilusión, que planteó esa idea a los seres humanos. Ir a Marte, habitar en Marte. Y es que Elon Musk, hablo de él porque es principalmente el que tiene esa idea con SpaceX. Él dice que para la década del 2030, entre el 2030 y 2040, él ya debe tener humanos en Marte, que él ya va a tener una colonia en Marte. Ahora, aquí el principal problema no son ni siquiera los medios de transporte. El principal problema ahí no es ni siquiera el cohete para enviarlos, no, ya hemos enviado varias cosas a Marte. El principal problema para un viaje a Marte somos nosotros, somos las personas, es el ser humano. ¿Cómo reacciona el ser humano psicológicamente al estar encerrado en una cápsula? Puede ser grande, pero no creo que pueda ser muy grande porque no hay como ya propiamente unas dimensiones. Durante 6 y 9 meses, que es lo que puede durar el viaje, que está en la parte más cercana. 6 meses encerrado, sin literalmente poder salir, en la nada, en la oscuridad, en el vacío. ¿Cómo reacciona nuestra mente? ¿Cómo puede ser la convivencia con otras personas durante 6 a 9 meses totalmente encerrados, sin poder salir de nuevo? ¿Cómo reacciona el cuerpo a la gravedad durante tanto tiempo de esa manera? Ahora, asumamos que podemos llegar allá. ¿Qué va a pasar en Marte? Lo más posible, con total certeza, es que los primeros humanos que vayan a Marte no vayan a regresar a la Tierra. Van en una misión suicida. Y acá les pregunto, se me hace esa pregunta, que casualmente Catherine respondió antes de que yo la mandara. ¿Ustedes aceptarán ir a Marte sabiendo que no hay viaje de retorno? A ver, las leo.
¿Quién dice? Yo sí voy porque sería un hito, sería recordado en la historia de la humanidad como la primer persona, primer mujer que fue a Marte, o sería yo no tengo cuándo ir, sería dejar a mi familia, todo lo que tengo. Moisés dice sí me gustaría ir, Consuelo dice no, Zendaya dice yo voy, Bremilda dice yo voy por curiosidad. Ah, interesante eso. Pero sería eso, aceptarían ir a Marte, que con una casi total certeza no hay un viaje de regreso complejo, pero es algo de lo que se está planeando a nivel de futuro. ¿Qué nos depara? ¿Estaremos en Marte? Lo veremos en unos 10 años a ver qué ha pasado con SpaceX. Y eh, finalmente tenemos el turismo y la economía espacial, es algo que ya está ocurriendo, y son empresas privadas como SpaceX, Blue Origin, Axiom, que desarrollan estaciones espaciales comerciales. Envían personas a cierta altura, no propiamente hasta el espacio, pero sí muy alto, y experimentan la microgravedad. Envían 5 o 6 personas, hacen un vuelo ahí. Hasta el momento se han hecho pocos viajes, pero ya se han hecho. Si no estoy mal, hace unos pocos meses Katy Perry estuvo así haciendo un vuelo de estos. Y se vuelve un negocio. Se vuelve un negocio. Se hacen cápsulas que van de manera segura a, entre comillas, al espacio, porque no es que lleguen propiamente hasta afuera. Experimentan la microgravedad, dan unas pocas órbitas alrededor de la Tierra y regresan. Son viajes extremadamente costosos, pero hace parte de esos gustos excéntricos que se dan ciertas personas. Y eso es lo que tiene ahorita de momento. También ahorita en 2028 se espera enviar otro telescopio y así hemos avanzado. Y me gustaría ahora saber, para ir cerrando, ¿qué fue lo que más les sorprendió de la sesión de hoy? De lo que hemos visto de las ondas, de la historia, de la internacional espacial, de lo que nos depara el futuro, ¿qué fue lo que más nos sorprendió? ¿Qué fue lo que usted más dijo, wow, eso está bien interesante, que captó más su atención? Los leo, las lea, los leo, las leo. Las ondas, los telescopios, el viaje a Marte. Este viaje a Marte sí deja ahí pasada la historia y dejar todo por lo que ha trabajado aquí en la Tierra interesante. El que se esté planeando ir a otros planetas, muy cierto. Que se esté planeando ya dejar la Tierra. De hecho, se me va ahorita, pero hubo un científico que se lanzó la frase que decía más o menos, el ser humano comenzó su existencia en la Tierra, pero no la va a terminar en este planeta, haciendo alusión de que va a llegar un punto en que el ser humano vaya a otro planeta, lo colonice y va a seguir existiendo allá. Wendy dice el planeta en forma de corazón, Plutón, esta foto que tomó New Horizons a Plutón. ¿Y qué preguntas nos surgen? ¿Qué preguntas nos surgen? Viendo eso, ¿qué otras dudas quedan? ¿Qué les gustaría como profundizar más? ¿Será que es posible vivir en Marte, otros planetas, otras lunas? Recordamos que mucho de esto lo que hace es generarnos más y más preguntas. Pero bueno, ¿qué nos espera? La próxima clase. Hoy aprendimos de cómo el ser humano ha llegado a otros lugares, incluso a otros planetas. Pero también hemos descubierto, gracias a estos telescopios, que hay otros mundos allá afuera. Afuera hay otros mundos, más allá de nuestros 8 planetas del sistema solar. Fuera hay muchos otros mundos. En la siguiente clase conoceremos a los exoplanetas, que orbitan otras estrellas, y hablaremos de este hito, de este tema que llama la atención y es
la búsqueda de la vida fuera de la Tierra. Vamos a hablar de exoplanetas, cómo encontrarlos y la vida fuera del planeta Tierra. ¿Será que es posible? ¿Será que no? No se pierdan la próxima clase y de nuevo muchas gracias por estudiar con nosotros. Gracias por hacer parte de SANE y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego y muchas gracias por todo.